Hola acompañantes de viaje. En la guía de París hemos visto qué visitar en la ciudad, dónde hospedarnos, qué ver gratis, cómo armar un itinerario de 3 días, pero faltaba algo. Si tienes más días en la ciudad y quieres hacer un tour desde París por el día, ¿qué lugar elegir? Sin más preámbulos, vamos a elegir una excursión por el día desde París. Antes que nada, quiero aclarar que yo personalmente no soy muy fan de las visitas a los lugares solo por el día. De los lugares que voy a mostrar, me quedé una noche en la mayoría, pero a veces es el tiempo que tenemos y hay que aprovecharlo. Así que de eso se trata hoy. ¿Comenzamos? Primera opción, visitar el Mont Saint-Michel. Una belleza en toda la extensión de la palabra. Tenemos diferentes opciones para ir. En una excursión ya armada, que puede ser con un guía en español y con la comida incluida, o también sin guía ni comida, o por nuestra cuenta en tren, combinando con autobús. Las excursiones salen muy temprano desde París, alrededor de las 7 de la mañana, arribando al mediodía al Mont Saint-Michel. El recorrido lo llevará primero por las callecitas del monte para acceder luego a la abadía. La entrada a la misma es de 11 euros, pero generalmente están incluidas en las excursiones. Todos los datos de lo que incluyen las excursiones, así como de los horarios, chequéenlos con la que ustedes elijan, porque estoy dando datos generales y no todas son iguales. Por vuestra cuenta, el trayecto lo pueden hacer en tren hasta Pontorson y desde ahí en autobús hasta el monte. Dependerá del transbordo, pero en unas 4 o 5 horas arribarás al monte. El lugar es maravilloso, de los lugares más bonitos de Francia. Si quieres ver más, tenemos 2 videos que te los dejamos en la descripción. Uno solo mostrándote el lugar y contándote sobre él, y el otro es una guía para preparar la visita por tu cuenta. Los precios aproximados se los dejo en el blog para poder ir actualizándolos, pero la excursión ronda los 150 euros. En el caso de los tickets de tren, unos 60-70 euros, pero como siempre va a depender mucho de las fechas elegidas. Y también lo que cuesta es poder conseguir buena combinación de horarios. Vamos a la próxima opción. Visitar Brujas. En este caso salimos de Francia y nos vamos a Bélgica. Para esta opción tendremos en cuenta el momento sanitario, ya que vamos a cambiar de país y pueden cambiar los requisitos de entrada y permanencia, así como también tendremos en cuenta los documentos para salida e ingreso de los países. ¿Qué decir de esta ciudad de los canales? Parece salida de un cuento. El paseo transcurrirá caminando por esta ciudad medieval, así como embarcados por sus canales. Es una excursión por el día muy elegida para hacer desde París. Las mismas salen también muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, para arribar a Brujas un poco antes del mediodía. Alrededor de las 16-17 horas, emprenden el camino para llegar a la noche a París. Tienes opción de excursión con guía en español o también para ir más a tu aire con audioguía. En las mismas puedes que ya incluyan también el paseo por los canales. Si no está incluido, el mismo es de 8 euros. Todos estos datos chequéenlo con la excursión que elijan, ya que estoy dando datos generales y no todas son iguales. Los precios aproximados se los dejo en el blog para poder ir actualizándolos, pero la excursión ronda los 140 euros. En el caso de los tickets de tren, unos 70-80 euros, pero depende mucho de las fechas.
Los precios del tren es muy difícil estimar porque dependerá mucho de las fechas, del horario y del tipo de tren. El trayecto en tren tarda unas 3 horas aproximadamente. ¿Qué decir de esta excursión a Brujas? Brujas es preciosa. Muchos la nombran como la ciudad más bonita de Europa. En realidad Europa tiene tantas ciudades bonitas que es muy difícil organizar un ranking, pero es muy linda sin lugar a dudas. Vamos a la tercera opción, Castillos del Loire. Los castillos del Loire son algo de ensueño. Hay también excursiones por el día para visitar esta zona, aunque acá hay tanto para ver que lo ideal sería poder quedarnos. Pero bueno, estamos viendo posibilidades y una excursión desde París lo es. Salen desde París muy temprano y visitan generalmente los castillos de Chambord, Chenonceau y agregan Clos-Lucé o Amboise o algún otro. También hay algunas excursiones que tienen catas de vinos. Encontrarán diferentes opciones. El recorrido total, al igual que todas las demás, insumirá todo el día. Generalmente salen muy temprano desde París y regresarán a última hora de la tarde. Si bien hay varias opciones en inglés, también tienen con guía en español o audioguía. No tomo en cuenta en este caso la opción del tren porque este recorrido tiene varios lugares diferentes y por el día no les vale la pena ir. Ya si disponen de más días, sí, es un bonito paseo. Les dejo en la descripción los videos que tenemos de la zona. Uno con los castillos y otro con los pueblos. El de los pueblos es para poder escoger qué hacer en esta zona y ayudarlos a armar el viaje. Y el de los castillos para ir eligiendo cuáles quieren ver también. Próximo destino, desembarco de Normandía, día D. Para los que les gustan los recorridos históricos, esta es una muy buena opción. El problema de estas excursiones es que la mayoría tienen guía en inglés, pero si no es problema para ti, adelante, es un buen recorrido e ir acompañado con alguien que nos da los datos históricos es una muy buena opción. Los horarios vuelven a ser generalmente los mismos. Salida a las 7 de la mañana con llegada a París sobre las 21 horas. Y los precios son algo más elevados, rondan los 190 euros. Si les interesa ver el lugar para evaluar por ustedes mismos, para saber si les gustará, tenemos un video con el recorrido que hicimos nosotros. Se los dejo en la descripción. En este caso pasa lo mismo que con el recorrido de los castillos. Hacerlo por la cuenta llevaría a tener que quedarse al menos una noche en algunas de las ciudades para poder organizarse bien. Por el día no te vale la pena. Y ahora vamos a ver las próximas opciones. Las próximas opciones aún nosotros no las hemos hecho, así que les dejo solo la idea. La primera sería Giverny, a la casa de Monet. Es una excursión muy corta de unas 5 horas y un precio de alrededor de 70 euros. La visita será a la casa del pintor Claude Monet y sus jardines. Como les dije, todavía no la hicimos, así que no puedo decirles si vale la pena, si no vale, si es linda o no. Imaginamos que sí y esperamos poder hacerla en nuestra próxima visita. La otra opción es la visita a Reims y la zona del Champagne. La visita será a la Catedral de Reims, un recorrido por la ruta de los viñedos y entrada a las bodegas como Bodega Mumm. Es una visita también de todo el día, salen alrededor de las 8 de la mañana, regresando a eso de las 18-19 horas.
El precio de la excursión ronda los 170 euros. En tren rápido, en 45 minutos estarán en Reims, pudiendo así visitar su catedral. Los precios del ticket rondan los 36 euros ida y vuelta. En todos los casos que le he dado los precios estimados de tren, he calculado con regreso. Como les dije anteriormente, los precios dependen de varios factores, de todos modos. Es una visita que tampoco hemos hecho, pero que sí estamos evaluando hacer en un futuro próximo. Para despedirnos, decirles que no hemos hablado de ir a Versalles. Opción válida también si la quieren hacer en excursión por el día, pero creo que es algo que van a querer hacer más por su cuenta, dado que incluso algunos pases turísticos incluyen la entrada. En el caso de Versalles, los trenes salen cada 10 o 15 minutos, el trayecto te llevará unos 30 más o menos, y el billete en tren rondará los 8 euros ida y vuelta más o menos. Acompañantes de viaje. Hasta acá te he recorrido por los lugares a los que se puede hacer una excursión por el día desde París. Si tienen varios días en la ciudad y quieres salir un poco de la misma, al menos por un día, son una buena opción. Acompañantes de viaje, si el recorrido de hoy les ha gustado y principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima vez que digamos, ¿estás armando un viaje a...?